Bueno, y llegó el día y estoy con Joan Garriga. La verdad que es un placer enorme, pero antes de saludarlo quiero presentarlo un poco como se merece. Si bien es reconocido en forma internacional por tantos psicoterapeutas, psicólogos y por tantas personas que intentan formarse y acompañar y ayudar en los procesos del alma, en los procesos de esta humanidad que nos habita, les cuento que es licenciado en psicología, creador del Instituto Gestalt de Barcelona, terapeuta y formador en constelaciones familiares, terapia Gestalt, PNL y coaching sistémico. Y fue quien introdujo a Bert Hellinger en España, quien fue el creador de las constelaciones familiares. Y hoy Joan representa a muchos y se convirtió en uno de los principales exponentes de este abordaje. La verdad que además es muy influyente no solamente en España, sino en toda Latinoamérica, por eso que nos pone tan felices cada vez que Joan viene a Argentina. Y no es solamente conocido por sus saberes y por sus talleres y por todas las charlas que da, también es conocido por sus libros, que los tengo a todos acá conmigo. Vivir en el alma, la llave de la buena vida, dónde están las monedas, el buen amor en la pareja, bailando juntos, y el que estoy leyendo ahora, decir sí a la vida. Así que lo que me faltaba nada más era que la vida me sorprenda gratamente con esta entrevista. Gracias, Joan, por decirle sí a Radio del Sur y por decirle sí a Solo se trata de sentir, que es este noble programa. Bienvenido, muchas gracias. Contanos cómo estás. Nada, gracias a ti también. Qué bien que me presentes tan bonito y ser tan bien recibido aquí en Argentina. De hecho, en este momento me encuentro en Buenos Aires, aunque para ir a Brasil, y luego regreso para dar un taller en Rosario, pero siempre he sentido una afinidad, una empatía, una cercanía con el mundo argentino. Sabemos que te gusta Buenos Aires. Sí, por cuestiones familiares estuve casado con una mujer de Buenos Aires, aunque vivíamos ahí, así que siempre me he sentido muy ligado y, en fin, siempre me he sentido muy bien recibido aquí, así que agradezco. Y ahora, por suerte, te tenemos, bueno, para los que somos del interior, porque acá principalmente te está escuchando la ciudad de Casilda, que es una ciudad que está muy cerca de Rosario, es una ciudad de 45.000 habitantes aproximadamente, está muy cerquita de Rosario, y bueno, la verdad que es una suerte que estés ahí en esa ciudad, porque como que nos encontramos un poquito más cerca los que somos del interior, ¿no? Por supuesto que te seguí en otros lugares, estuve en Córdoba, también estuviste participando con algunos talleres, y cuando te presentaba, yo decía, bueno, para todos los que lo conocen, ¿no? Todos quienes quieren formarse y ver un poquito más allá de lo que es la psicología tradicional y de ir un poquito más adentro en esta profundidad que invita cuando miramos el alma a través de la biología, a través de lo fenomenológico. Pero hay algo particular, Joan, que como me pasa a mí, le pasa a mucha gente, ¿no? No solo cuando se te lee en los libros, pues son libros que uno puede regalar, porque, y no porque se escriba sencillo, porque se transmite algo desde el alma, hay una comprensión que hace que uno le provoquen cosas cuando se te lee. Así que, y eso mismo también le comparto a la audiencia, que por ahí algunas personas a lo mejor no fueron alcanzados por tu conocimiento, que en los talleres también se vive eso, no hay un taller que sea igual, y esa experiencia que vos traes, esa experiencia que es tan nutricia para todos, siempre despliega algo diferente. No sé si es tu carisma, si es tu empatía, si es esta entrega al vacío que vos siempre decís, pero hace que uno tenga otro tipo de aprendizaje, uno se lleva puesto algo más, y por eso que es muy grato también esta conversación de Joan. Gracias. Sí, a mí me sorprende cuando gente que ha leído mis libros me dice justamente no solo que recibió información, sino que recibió transformación, que recibió impulso para el viaje, que recibió notas en su alma también que
luego fructificaron en forma de cambiar su actitud con los padres o con los hijos o con la pareja o con la enfermedad o con la muerte. Así que yo lo celebro y yo me siento más bien como uno que voy improvisando y luego resulta que he hecho algunas cosas que han interesado y que sirven. Y yo creo que en este sentido me siento como regalado porque yo sí creo que una de las metas y del sentido del viaje de la vida es el servicio. De hecho, algunos llaman el viaje heroico del alma, el viaje heroico de la vida, y la meta siempre es ponerse al servicio, servir a los demás, dar frutos en forma de nutrientes para la propia vida, ¿no? Sí, sí, al servicio de los demás. Dijiste algo muy importante porque uno siempre hace algo para sí, para crecimiento personal, para poder ayudar a los demás, pero sí he notado, y me lo has hecho notar a través de tu literatura, cómo algo va cambiando cuando uno empieza en su hacer, en su hacer de cada día, ir un poco más allá del yo, ¿no? Del para mí, como que si esto pueda también estar al servicio de algo más grande y permitirse ese riesgo. Bueno, el crecimiento personal es algo bueno, que es necesario a veces en ciertas fases de la vida, que hay que afirmar el yo y hay que afirmar la propia voz. Pero claro, si el crecimiento personal prosigue, corre el riesgo de acabar en gigantismo. Así que llega un momento en que hay una curva en el crecimiento personal, y más crecimiento significa más tú y menos yo, significa más vida y menos voluntad propia, significa más entrega y menos el hágase mi voluntad, sino el hágase tu voluntad, que es ponerse en sintonía con los ciclos de la vida, con los requerimientos de la vida, con la guía de la vida, aunque suene un tanto poético o metafórico, pero mucha gente siente que hay una sabiduría invisible que va dirigiendo nuestros pasos, a veces más allá de nosotros mismos, y a veces no gusta, a veces gusta más, pero conviene irse rindiendo porque la vida utiliza sus misteriosos brazos. Hoy mismo recibí el mensaje angustiado de una persona que me decía que inesperadamente su pareja le ha dicho que se terminó el viaje de la pareja, de su marido. Y de repente la vida imperiosa se hace presente en forma de aflicción, de adversidad, pero yo siempre que escucho estas cosas, por un lado siento empatía, me conduelo con el dolor de la persona, me pongo al lado del dolor de la persona, pero al mismo tiempo casi siempre tengo una profunda fe y una profunda confianza de que quizá esta aflicción sea un enviado también por no se sabe por quién, pero que promete también el regalo de hacernos más libres, de hacernos más amorosos. Así que quién sabe al final. Esto de estar tan en sintonía con el asentimiento, ¿no? Esto de darle un poco de lugar al asentimiento, que decirlo es una cosa, y cuando uno lo tiene que transitar y cuando uno le toca, pareciera que no es tan así, ¿no? Con la pareja, bueno, vos lo decías recién, a veces son años y a veces son pérdidas, nos encontramos con el fallecimiento de la pareja. O sea, digamos que hay muchas situaciones, cuando interviene el duelo hay también esto que vos decís, ¿no? Esto de lo que cuesta también desprenderse, y como una parte de esa persona también desea no estar, pero también nos encontramos con otro tipo de situaciones. Sí, es inevitable que nos tengamos que desprender de identidades que fueron funcionales, que fueron alegres, incluso que fueron muy amadas, muy queridas, que fueron muy proyectadas, muy construidas, pero que ya cumplieron su recorrido. Y decía este poeta portugués, Pessoa, decía que hay que desprenderse de viejas pieles que se quedaron tan pegadas al cuerpo que creíamos que eran nosotros mismos, pero que ya no nos quedan bien.
Y la vida es esto, un balance de ganancias, de expansión, de pérdidas, de contracción. Y la vida también es ejercitar el músculo de saber ganar sin perderse a uno mismo y de saber perder ganándose a uno mismo, con suerte. Esto también es la temática del libro de la llave de la buena vida, uno de mis libros. Claro, en mi trabajo yo acompaño sobre todo personas que han sido visitadas por el conflicto, por la aflicción, por la adversidad, por cosas que no querían que sucedieran y que sucedieron, por obstáculos, por confusiones, a veces por traumas infantiles, con cosas no resueltas con los padres. Y la clave siempre es, bueno, esto que fue contractivo, que fue abrumador, que fue traumático, cómo transformarlo en miel de vida en lugar de conflicto, como dice el poeta Machado. Dice: anoche tuve un sueño, bendita ilusión, soñé que una colmena vivía dentro de mi corazón y las doradas abejas, y las doradas abejas fabricaban con amarguras viejas blanca cera y dulce miel. Así que este es el reto de a las amarguras viejas no regalarles más amarguras, sino blanca cera y dulce miel, ¿no? No quedarse anclado ahí, ¿no? Y este es el viaje del asentimiento. Y claro, hay gente que vive en las ganancias. Las ganancias también pueden ser peligrosas psicológicamente porque corren el riesgo de que nos perdamos en nuestras ganancias. Pero la gente que está más perdida en sus ganancias, en sus logros, en sus éxitos, en sus posesiones, no suele ser candidato a ir a terapia o a hacerse demasiadas preguntas porque vive a veces ajenado de sí mismo, pero todavía no con malestar. Aunque también decía otro gran filósofo, Schopenhauer, decía que no sabemos si aquello que poseemos nos posee a nosotros. Es decir, como que a veces tenemos mucho de todo, pero no tenemos poco del alma, poco de la poesía, del canto interior que nos hace sentirnos en casa, aunque tengamos mucho de todo, ¿no? Así es. En fin. Así es, y lo que pasa es que vos decís, bueno, ese tipo de personas no se hace preguntas, no va a ir buscando un poco adentro a ver qué pasa, porque las preguntas abren, ¿no? Las preguntas abren y nos ponen en lugares incómodos, ¿no? Hasta que sobreviene una crisis. Uno se ha identificado con ser el presidente de no sé quién, o con ser la ama de casa perfecta, o tener la familia feliz, o uno se ha identificado con, qué sé yo, con ser un maravilloso pintor. Pero bueno, toda identidad está destinada a ser resquebrajada, a ser cuestionada en algún momento. Por eso que sería muy interesante que aprendiéramos más a meditar, a estar presentes, estuviéramos más entrenados en el libre juego de las identidades, porque las identidades son como vehículos que nos llevan de aquí para allá, pero no son definiciones imperiosas para siempre de nosotros mismos. Así es. Son utensilios con suerte útiles, pero no son cristalizaciones acerca de nosotros mismos. Hay un poco de idealización en el común de la gente, e incluso también te he escuchado hablar un poco esto de cómo muchos ayudadores también desde este positivismo extremo de que yo todo lo puedo, ¿no? De que todo lo voy a poder, como después somos desmentidos por la realidad misma y muchas veces también te voy a decir, bueno, a la ley de la atracción hay que ayudarla con la ley de la voluntad, ¿no? Pero, y bueno, y ahí es donde partamos de lo que hay, de lo que conocemos y empecemos a conocer qué tenemos para dar, ¿no? Sí. Yo creo que es cierto que hay personas que necesitan asentarse en una vivencia de más poder personal, que necesitan desarrugarse, descontraerse y decir, bueno, está en mi posibilidad lanzarle a la vida mis propuestas, está en mi posibilidad también abrirme con fortaleza, ir en la dirección de lo que quiero. Y esto es una parte interesante,
pero también yo creo que los omnipotentes tienen que ser corregidos a través de la humildad. Y si es cierto que hay gente que juega el juego de la impotencia, yo no puedo, también sería cierto que hay gente que juega el juego de la omnipotencia. Y mi sospecha es que en ciertos ámbitos del desarrollo personal, del movimiento New Age, a veces se ha lanzado este anzuelo de la omnipotencia, ¿no? Tú tienes que poder con todo, no te pongas límites. Pero a mí me parece un error porque los límites forman parte del proceso de vivir. La enfermedad te actúa como límite, la muerte es otro límite, la voluntad de otras personas o el deseo de otras personas es un límite a mi propio deseo también. Así que son nuestros hay que bordes, bailar, ¿no? con los opuestos. Hay que bailar con los opuestos y sentir que uno tiene la posición de poder, y es importante sentir el yo puedo. En otro momento sentir ahora no puedo. Y a mí me gusta decir, por ejemplo, que a los terapeutas nos conviene cultivar, nos conviene estar un poquito familiarizados y amigados con la impotencia, porque ayudando a otras personas, a veces haciendo mucho logramos poco. No es una matemática perfecta, sino que parece más a veces una, qué sé yo, un lenguaje azaroso. A veces haciendo poco se logra mucho, la persona está logrando mucho, pero a veces haciendo mucho se logra poco. Así que hay que familiarizarse con los tiempos, con los ritmos, con los momentos adecuados, y esto significa saber que no lo podemos todo ahora, en este momento. Y que obviamente a veces hay que rendirse también. Cuando también el dolor del otro es muy grande, también creo que es conveniente ir de a poco, ¿no? Y como vos decís, que es mantener esta humildad de saber que uno puede con algo. Y luego que, claro, a veces, mira, a mí mucha gente me escribe, me buscan, a veces yo no doy consulta individual, solo doy talleres grupales, pero es raro que cada semana no me escriban 2 o 3 personas que he conocido aquí o allá. Entonces te das cuenta de que, qué sé yo, hace unos meses un hombre del que conocía de unos talleres y al que reconocía porque había venido varias veces, y me escribe que le han diagnosticado un cáncer de estómago intratable y tiene que prepararse para morir porque la medicina no le da otra opción, y excepto que surja un milagro, y milagros hay pocos. Es cierto que hay gente que escribe un libro diciendo yo ya estaba muriendo y ahí fui rescatado por otra voz, pero estos son yo recuerdo, bueno, antes hablé diciendo de que yo había estado casado con una mujer de Argentina, no sé si lo dije antes de que... Y ella murió hace 5 o 6 años, murió de un cáncer en la sangre, de una leucemia. Y ella decía, ¿por qué no puedo ser yo una de estas personas que luego escriben el libro y dicen, qué sé yo, ya estaba llegando al final de mi vida, pero fui rescatada por una luz? Pero la mayoría no son rescatados, y este hombre del cáncer de estómago que me escribía también diciendo, me toca el límite, me toca la rendición, me toca el miedo porque no sé cómo enfrentar esto. Y me escribía también, bueno, en momentos que uno está apurado, pues busca también apoyos, voces al lado que puedan respetar estos movimientos. Y yo jamás le dije ni pensé, voy a hacerte una constelación, voy a hacerte esto porque tú no vas a morir, tú tienes que vivir. Bueno, se requiere humildad, uno hace lo que puede, acompaña de la manera que puede, pero no lo podemos todo. No estoy postulando la impotencia como práctica. Tengo un amigo, un gran amigo también, de origen argentino, tucumano, que lleva muchos años viviendo en España y es un gran terapeuta, y está casado con una gran amiga que hace muchos años que va en silla de ruedas porque tuvo de pequeña la poliomielitis, y quedó con secuelas, y esto junto con otra enfermedad, pues está en silla de ruedas, y
y alguna vez hablando con él acerca de la impotencia, de lo que se puede y de lo que no se puede. Y entonces él me decía, pero fíjate que todos tenemos nuestras impotencias también, hay cosas que no podemos. No, yo no puedo caminar, pero el otro, qué sé yo, no puedo hacer que tú me quieres si tú no me quieres. No puedo hacer que yo te quiera si no ocurre espontáneamente. Puedo poner la intención en esto. Entonces, desde luego, es obvio que en la vida es necesario sentir que la fe y sentir la esperanza y sentir la fortaleza de que un camino es posible, de que un lugar es posible, también de que tenemos los recursos para enfrentar aquello que tenga que venir, sea lo que sea, pero al mismo tiempo uno de los recursos es una buena relación con lo que no puede ser cuando no puede ser. Yo creo que esto también a los niños hay que enseñarles el lenguaje de los talentos, de los dones, que puedan reconocer sus dones, sus talentos, pero también reconocer el lenguaje de los límites. Porque, ahora que nombras a los niños, Juan, perdón. Bueno, Juan se llamaba mi abuelo, a lo mejor lo traje por algo. Pero pensaba, bueno... Soy un tocayo de tu abuelo. Así es, así es. Y pensando en este taller que vas a dar en Rosario el 2 y el 3 de abril, ¿quedan lugares, Joan? Yo creo que sí, porque fue un taller improvisado y el salón es grande. No, hace días que no hablo con Vero Gadea, que es la organizadora, pero no me ha dicho que esté completo porque el aforo era grande. Creo que igual hay mucha gente, pero por si quedan algunos lugares sería muy interesante que quien se quiera sumar lo pueda hacer, ¿no? Y es padres, hijos, pareja, ¿no? Y cuando hablabas de los niños y de cómo se organiza, cómo nos ordenamos en familia y hablabas de todo lo que hay que hacer con los niños, de poder demostrarles que tienen sus dones, que tienen sus atributos y acompañarlos desde ese lugar. Y en la realidad se ven muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, mira, yo a cada taller me centro y le pongo un título, ¿no? Con el organizador. Y tengo tendencia más bien a los títulos, qué sé yo, en noviembre estuve en Buenos Aires y le puse del deber al ser, el viaje del alma. Ahora este fin de semana estoy en Belo Horizonte y le puse el título del arte de acompañar personas, que será más didáctico. Luego estoy en Sao Paulo y es bailando juntos sobre los bailes de la pareja, pero en este encuentro en Rosario quise ir a lo esencial, y lo esencial es de dónde venimos, es decir, los padres, la matriz con los padres, en la que nos jugamos mucho. También la pareja. Venimos todos de una pareja y viviremos en pareja o sin pareja, pero será un asunto importante cómo gestionamos nuestros anhelos amorosos y nuestros anhelos de acompañamiento y de pertenencia. Y los hijos, porque todos somos hijos, todos hemos sido hijos, y muchos somos padres también y nos importa mucho el bienestar de nuestros hijos. Así que me voy a centrar en estos temas. Y claro, los hijos, un gran regalo que reciben los hijos es el buen modelo de los padres también y la buena relación entre los padres, aunque estén separados, por ejemplo. Pero un buen modelo de los padres también es cómo los padres saben vivir su vida con fuerza, cuidar de su bienestar, abrazar la salud, abrazar la vida, que sea orientarse hacia lo que les hace bien, y al mismo tiempo como los padres también saben, que sé yo, surfear y transitar las tempestades, surfear y transitar las pérdidas, las contracciones, las aflicciones, porque los hijos están ahí observando, y la principal educación es un poco vicaria, es por observación. Así funcionan mis padres, así los puedo integrar, así los puedo interiorizar también. Y claro, y absorben, ¿no? Son esponjas que absorben un poco como esto que vos decís, cómo se miran entre sí los padres y que, bueno, sí, el hijo está compuesto por los dos. Sí, si los padres confían en la vida, esta confianza primaria, pues el hijo seguramente más también. Si los padres
experimentan que tienen el poder de actuar, pues el hijo también, y obviamente el hijo agradece mucho que los padres estén fuertes y en su lugar, y que sientan la potencia para manejar y conducir sus vidas, y también agradecen mucho que los padres cuiden de su bienestar y que cuiden de la buena relación entre ellos también, incluyendo que estuvieran separados, porque si no todo esto causa trastornos. Por un lado es de desnutrición cuando los padres no ejercen su función paternal, o a veces trastornos de triangulación cuando hay enredos y conflictos entre los padres y entonces buscan alianzas y triangulaciones con los hijos. Luego esto tendrá consecuencias. Es decir, es muy común la dinámica de que un hijo o una hija ha sido triangulizado, a veces de una manera dramática, en el sentido de que yo te uso a ti en contra del otro padre, incluso de una manera brutal, cuando un padre o una madre daña a un hijo con el objetivo de dañar al otro padre. Pero a veces son heridas como más dulces, a veces heridas invisibles, como cuando la gente de manera inocente te dice es que yo he sido el preferido de mi madre, o yo he sido como el príncipe de mi padre o la princesa de mi padre, y ahí casi se encubre que ahí hubo un vínculo especial. Y qué bonito tener un buen vínculo con los padres, pero los hijos no necesitan vínculos especiales. Generalmente un vínculo especial significa, o un hijo especial es un hijo sacrificado, como se suele decir, y los hijos lo que necesitan es estar en su lugar. Así que bueno, trataremos estos temas también, de las 1000 ítems y los 1000 asuntos que conciernen a la vida en pareja, al lenguaje del amor, en la relación, en el acompañamiento. Y también, bueno, son las especializaciones, porque yo en realidad me he ocupado de los vínculos y escribí este libro de ¿Dónde están las monedas?, que para mi asombro ha tenido tanta repercusión en muchos países y que me ha abierto muchas puertas. Pero es un libro muy sencillo, a través de un cuento, de una narrativa, donde trato de explicar lo esencial que necesitamos para ponernos en paz con nuestros padres y en lugar de amargarnos la vida, convertir nuestra vida en algo honorable, en algo bueno. Pero también, bueno, pues he escrito mucho sobre parejas, el buen amor, bailando juntos. Así Son libros que para abrirlos de vez en cuando y decir, ah, cierto, uno recuerda por esa simpleza y por esa, aparte de esa facilidad de también usar tantas metáforas para referirte al estado de los vínculos, Joan, que lo hace más atractivo todavía y hace que uno también se pueda llevar puesta esas palabras, las puedan tomar cuerpo, ¿no? Pueda uno sentir de qué se trata esto, hacia dónde va y cómo ayuda. Por eso decía al principio, son libros que uno puede regalar porque hacen bien al alma si uno está preparado para abrirse, ¿no? Sí, yo he huido por un lado, del excesivo cientifismo, aunque está de moda y aunque hay el fundamentalismo científico, que es importante, la ciencia y las constataciones, pero a veces a la ciencia le falta humanismo, le falta alma, en mi opinión. Yo he querido ser más poético, he querido, en mis libros, qué sé yo, tocar la fibra, hablar un lenguaje más del mito, de lo simple que nos abre el corazón, en lugar de que sean textos sesudos que nadie entiende o que solo entienden los iniciados. No me interesa más. Me gusta, Joan. Sí, reivindico el valor de que la terapia y la buena terapia tienen un lugar poético y no solo científico, que también científico, yo esto no lo cuestiono, pero a veces hay una, no sé si es excesiva vanidad, omnipotencia o directamente pedantería de que hoy en día todo tiene que ser científico o no vale, ¿no? ¿Y dónde queda la poesía? ¿Y dónde queda aquello que abre nuestro corazón? Por ejemplo, que si no es obvio que el amor hace bien, pero hay que demostrarlo científicamente. Claro que hoy en día hay muchas demostraciones científicas al respecto, pero bueno, lo que quiero decir es que yo humildemente me he mantenido en la línea de hablar un poco al corazón y en un lenguaje que todo el mundo entiende y que le abre espacios de vida
y con suerte de transformación también. Igual para eso hay que tener cierta grandeza y te decía, a mí me gusta mucho también cuando hablas del dolor ajeno, de los pesares por lo que está atravesando cualquier persona, decís, ¿por dónde le duele la vida a esta persona? ¿Por Bueno, dónde le es duele? que, ¿No? Porque uno ahí ya entra en otro, hay otra conciencia de es pronto. que al final yo creo que la mayoría de terapeutas y ayudadores que llevan años en el trabajo llegan más o menos a las mismas conclusiones independientemente de su adscripción técnica o teórica o de sus abordajes, ¿no? Y al final te das cuenta de que detrás de todo síntoma, malestar, aflicción, obstáculo, confusión, hay una desconexión de uno mismo, como que uno tuvo que alejarse de sí mismo. Así que siempre la tarea es ponerse más cerca de uno mismo. Pero lo que nos aleja de nosotros mismos es justamente las inclemencias que nos ha tocado vivir biográficamente o que han sucedido en nuestra familia y que no hemos sabido reconocer, integrar, abrazar, transitar. Y esto nos pone lejos. Entonces, cuando trabajas con personas casi siempre hay que investigar y dónde duele. Y entonces uno descubre que se quedó atado a un dolor de un amor juvenil o a este hombre que me dejó y uno no pudo superar esto, o uno invisiblemente se quedó atado y no ni siquiera tiene ninguna conciencia al fallecimiento de la primera mujer del abuelo, que esto causó un impacto tan brutal en el abuelo que aunque después la vida siguiera, hay un duelo o un luto no realizado que atrae la atención del sistema. Y hoy en día yo creo que ya poca gente discute el valor de lo transgeneracional, de que hay una mente que es más abarcativa que la mente personal. Sí. Peter Levine, que es uno de los próceres del tema del trauma, en uno de sus libros habla de un experimento que hicieron unos científicos donde a ratoncitos les daban a oler un olor y entonces cuando olían este olor les daban una descarga eléctrica. Esto es un estímulo respuesto de asociar un olor a una descarga eléctrica que se vive como trauma, contracción, de manera que al cabo de unas cuantas repeticiones basta con que los ratoncitos huelan este olor para que entren en contracción y empiecen a segregar cortisol y estar en parálisis porque no tienen la posibilidad ni de atacar ni de huir. Pero todo esto lo interesante es que los hijos y los nietos y los bisnietos y los tataranietos de estos ratones, que jamás fueron expuestos a esta experiencia, cuando olían este olor, entraban en la misma respuesta de contracción, entraban en la misma respuesta de estrés y de trauma. Con lo cual, a mí me parece que es importante rastrear qué dolores se encuentran en nuestra biografía o transbiográficamente, que requieren bálsamo, que requieren, qué sé yo, ¿cómo lo llamáis? Curitas o tiritas, o requieren esparadrapo, o requieren cura, para que la vida pueda seguir fluyendo, porque lo que impide el flujo de la vida es las defensas que hemos edificado para las heridas, para los dolores que hubieron. Decía una frase que he repetido mucho al divulgar este libro, Decir sí a la vida, decía una frase de Cioran, que no está en el libro, pero Cioran es referida a esto y la frase dice que la mayoría de la gente le falta la audacia de sufrir para dejar de sufrir. Sí. Esto es sumergirse en el líquido elemento de lo doloroso cuando nos visita y confiar que este líquido de elemento nos llevará espontáneamente a la otra orilla del bienestar de nuevo. Pero cuando no hacemos el viaje, cuando no emprendemos la travesía también de lo doloroso y queremos evitar ser arrastrados por lo difícil, el enojo, la culpa, la vergüenza, la tristeza o directamente el dolor puro y duro, entonces nos quedamos en las defensas y las defensas nos alejan del flujo de la vida, nos alejan de nosotros mismos, nos alejan de este lugar espontáneo y natural que sería el contacto pleno con uno mismo, donde ya no hay que buscar el sentido de la vida porque uno
uno simplemente está viviendo. Sí. Y como siempre decís, a mí me quedó mucho la frase esta de, bueno, hay que ejercitar el músculo de la frustración. Eso fue algo, escucharlo de esa manera tuvo otro sentido, y es verdad. Y cómo eso hace también a que uno pueda mantener esos fueguitos que vos decís, ¿no? Que ese fueguito de la vida, ¿no? No se apague. Claro, pero es que en la práctica es así. Viene la persona y dice que, bueno, quiere tener hijos y los hijos no están viniendo. ¿Qué sé yo? Quisiera acceder a tal trabajo, pero no lo estoy logrando. Y, claro, hay cosas que con las que realmente podemos hacer mucho, y hay cosas con las que al final no queda sino inclinarse y decir, bueno, qué sé yo, no está en mis manos. Creo que había una oración que no se sabe de quién es anónima, que decía: ten paciencia con aquello que puedes cambiar, ten el coraje de cambiar aquello que puedes cambiar, y ten la paciencia de aceptar lo que no puedes cambiar, pero sobre todo ten la sabiduría de distinguir bien lo que sí te corresponde cambiar de lo que no te corresponde cambiar. Obviamente que hay cosas que nos frustran. A mí me gustaría ser más alto. Eso de poder amar lo que es y poder llevar adelante los propósitos a partir de lo que sí existe, ¿no? Porque de otra manera es como salir sin fuerza, ¿no? Esa fantasía que se diluye con el tiempo, que no nos lleva a ningún lado. El sagrado sí a la vida, el hacerse discípulo pleno de la realidad y actuar con todas nuestras fuerzas para cambiar lo que podemos cambiar, y reunir también el coraje interior para aceptar y asentir a lo que no se puede cambiar. Y lo que no se puede cambiar es muy sencillo. Lo que no se puede cambiar es lo que ya ocurrió. Así es. Lo que se puede cambiar es a veces lo que está por venir. Lo que está por venir. Algunas cosas. Otras obviamente no. Joan, y volviendo al tema de los hijos, los padres y esto que ocurre, ¿no? en el estado de los vínculos y muchas veces en el desorden de los vínculos, pero también en estas implicancias y en esto que se puede ver muchas veces en las constelaciones. ¿Cómo podés ver desde la Gestalt, desde la terapia sistémica, desde las constelaciones, tanto porque creo que cada vez más nos encontramos, por lo menos en este país hay muchos casos de niños que cada vez hay más diagnósticos diferentes respecto a lo que es el espectro autista, ¿no? Sobre lo que es trastorno de desarrollo, como que se presenta mucho la sintomatología a través de los niños y de las niñas. ¿Qué mirada tenés o qué te surge a partir de esta realidad? No sé cómo se vive en otros países, pero creo que esto es algo que por lo menos en nuestro país se da mucho. Ya en jardines de infantes, cómo se ven estas actitudes de niños que sufren, ¿no? A través de algún síntoma. Sí, no hay duda de que ayuda mucho al bienestar de los hijos el que no haya demasiados asuntos pendientes del sistema familiar en un sentido amplio, que se hayan podido abrazar y mirar las cosas, y sobre todo que los padres estén en su lugar de padres con fortaleza. Yo creo que a veces, por un lado, hay tanta expectativa con los hijos que los hijos, como diría Nietzsche, se convierten rápidamente en camellos, que tienen que cargar con las expectativas de lo que pide una vida, que es mucha competencia, la lucha de los unos contra los otros. Se pierde este corazón de oro que espontáneamente tienen los niños. Entonces, no sé si puede actuar una renuncia del niño, una sabiduría invisible que dice no me interesa tanto esto, me retiro.
pero todo esto que digo también es poético y no es nada científico y quién sabe si no influye también la agresiva alimentación que nos surte de demasiados tóxicos que generan un campo fisiológico también que no ayuda en absoluto y sabemos poco sobre esto. También vemos en el trabajo sistémico de constelaciones familiares como hay trastornos del espectro psicótico, no tanto autista o del espectro esquizofrénico, donde hubo violencia grave a veces en los sistemas de origen por asuntos de guerra o ha habido asesinatos o violaciones, es decir, donde la vida partió el alma del sistema y generan escisiones, cosas que no se han integrado y a veces se hereda una actitud de ponerse lejos de la vida. Y por otro lado también insisto en esto de que a veces los hijos hoy en día son excesivamente centrales en las familias. Sí. Los hijos no deberían de ser el centro de las familias. Basta con que sean importantes, que se sientan queridas, pero no el foco central, que también a veces puede generar movimientos de encogimiento. Pero también hay que convivir con el misterio, no sabemos, o yo no lo sé exactamente. Y entonces por eso importa también lo multidisciplinar, cómo ayudar desde muchas perspectivas en los asuntos, porque hay tantas teorías al respecto de por qué sucede una situación autista. La desconexión, ¿no? Porque si bien, como vos decís, cada familia tiene sus procesos, tiene, digamos, su historia, la historia que habita a cada individuo, a cada integrante de la familia, y cómo desde la desconexión, para que algo no duele, ¿no? En los casos de trastornos del espectro autista no sé tanto, pero otras problemáticas de hijos, bueno, esto es algo bastante obvio, ¿no? Tienen también una función, el síntoma tiene una función homeostática, de equilibrio en el sistema. A veces los síntomas tienen una función de reclamar una presencia a los padres, de reclamarles que estén con fuerza en la vida, de que estén en su lugar, porque la otra cara del espectro autista sería la hostilidad o la agresión infantil hacia los padres también, la excesiva hostilidad o la violencia incluso de los hijos, ¿no? Y parecería que son intentos desesperados de reclamar a los padres que estén grandes y fuertes en su lugar. Pero insisto, en el caso del autismo, yo soy muy cauto porque quién sabe. No sé tanto, no me podría... Más allá del síntoma, justo se me vino el tema del autismo porque, bueno, hay muchos casos y me parece mucho más a través del tiempo, como que o se ve o se pone más atención o hay características que coinciden todos en la desconexión, pero más allá del síntoma, esto que vos decís, que cada hijo, cada hija invita a que sus padres puedan mirar dónde están mirando, qué pasa con su fuerza, ¿no? Porque como si los hijos a veces nos trajeran así, ¿no? Sí. Luego yo creo que también, a ver, qué sé yo observaba en el colegio de mis hijos, ¿no? Que están los padres ufanos, porque sus hijos son guapos, son sociales, son simpáticos, lo tienen todo. Y luego estaban los padres que no estaban tan ufanos, porque los hijos no son tan guapos, no son tan simpáticos, o son problemáticos, o son singulares. Yo creo que hay que ampliar el espectro, que vivimos demasiado uniformados también, que habría que ampliar la tolerancia también. Hay niños que son portadores también de algo específico y que no encajan necesariamente en los cánones sociales al uso, y que no es el típico niño o niña que es querido y apreciado en su grupo, pero tiene otro encargo en la vida quizá más elevado también.
y la vida reparte juego y nos necesita a todos. Y desde luego que lo angustioso no es lo personal, lo angustioso es el propio sistema, porque el propio sistema está basado en la lucha de los unos contra los otros, en la competencia y no en la solidaridad, en la competencia y no en lo cooperativo. Entonces, por eso hay tanta angustia en los padres también, de que los hijos destaquen, que salgan adelante, que sean los primeros, pero no sé. Hay tanto miedo a que no sufran que eso contrae. Vivimos muy presionados y esto no se resuelve con psicología, sino que se resuelve cambiando estructuras sociales, otra utopía, otra manera de vivir, pienso yo, humildemente. Porque, por ejemplo, ahora con la pandemia en España, pues también los políticos se llenan la boca diciendo crearemos más servicios psicológicos, más psicólogos por aquí, más psicólogos por allá, venga psicólogos, propaganda, luego ponen 4, se gastan un dinerito y quedan la mar de bien con los votantes. Pero el problema es decir, ¿y por qué no nos preguntamos por qué suceden las cosas en lugar de poner paliativos? ¿Por qué no investigamos qué causa tanto malestar en la gente en lugar de luego buscar medicinas y paliativos? Ya sé que hay que buscarlos porque lo estamos sufriendo, pero deberíamos de preguntarnos qué males sistémicos hay en la propia manera de vivir que conllevan demasiado sufrimiento psicológico. Faltan comunidades significativas, falta sentido tribal, falta una red de vínculos seguros, faltan redes de amor donde uno se sienta amparado. Estamos en la intemperie. Mucha gente se siente en la intemperie del alma y esto es caldo seguro para la desolación y la devastación interior y la pérdida del anclaje al gusto de vivir, que sería algo tan natural, tan espontáneo, tan mamífero, tan del animal salvaje que vive dentro de nosotros. Entendiendo lo salvaje en un sentido positivo, lo salvaje, que es lo natural, lo espontáneo. Es imposible separarnos del contexto social, nacional, internacional, todo resuena y todo hace a nuestra historia, todo hace a nuestro hacer de cada día y hasta cómo se predispone nuestro sistema nervioso, ¿no? Es decir, la pregunta sería, ¿vivimos en sintonía con nuestra naturaleza? ¿O estamos forzando demasiado nuestra naturaleza y entonces pagamos precios muy altos? Sí. La naturaleza del ser humano es amorosa, vivir en el amor, vivir en el amparo, vivir en la confianza, vivir en la seguridad, vivir en la comunidad y vivir más en el juego también, como decía nuestro maestro Galeano, el uruguayo, decía, no me acuerdo la frase exacta, pero en un fragmento decía, vivir por vivir no más, como canta el pájaro sin saber que canta, como juega un niño sin saber que juega, ¿no? Es como vivir, porque ser lo que se es, ser lo que se es. Sin más, ¿no? Y vos nos ayudaste en algún momento, nos ayudaste porque participé de ese taller que se me vino ahora con todo esto que estás diciendo. Fue en el 2019, en noviembre, que estuviste en Buenos Aires. Ah, sí. Y trabajaste con la muerte, ¿no? Hablando de procesos dolorosos y de cómo el ser humano se adapta o vive permanentemente en situación de estrés y con el miedo y demás. Entonces nos hiciste hacer ese ejercicio con la muerte yendo hacia ella, ¿no? Fue muy significativo, sí. Porque era como ir desprendiéndonos de las identidades, qué va muriendo en cada uno de nosotros de a poco para poder llegar y entregarnos y dejarnos abrazar por la muerte. Fue como son las constelaciones, ¿no? Uno se deja llevar por ese fenómeno. Oye, no sabes cuánto te agradezco que me hayas recordado esto. De hecho, me lo voy a apuntar porque en Brasil
en Brasil voy a dar un taller también sobre acompañar personas y esto es un ejercicio para cultivar el arquetipo místico, el arquetipo monje, que es como desprenderse, es decir, la muerte, cómo nos invita a desprendernos de identidades, ¿no? Tenemos que ir libres y tenemos que ir ligeros, y como juego interior está bien, y luego también, es decir, muchos han hablado del valor mítico de morir y resucitar, o resucitar a lo nuevo, a yoes nuevos. Pero también los yoes nuevos son aquellos que le preguntan, que le piden a la muerte, aún dame tiempo porque quiero hacer este viaje, ¿no? Aún darme tiempo porque aún quiero, qué sé yo, disfrutar de mis nietos, aún dame tiempo porque quiero escribir este libro, porque es ante la muerte cómo se actualiza el valor de la vida y aquello que la vida nos llama para hacer o para entregar de nosotros. Sí, pero me acuerdo. Pero aparte yo no soy muy sistemático, voy improvisando mucho las cosas que hago, a veces no me acuerdo. Porque son de las que salen del corazón, ¿no? Que dan ese buen resultado, y cómo eso invita también a replantearse el presente. A mí ese ejercicio me ayudó mucho a escribir algo en algún momento, pero qué bueno. Que se llama retirarse a tiempo. Y la verdad que invita a uno a poder mirar la vida desde un lugar más presente, de poder estar más en el cuerpo y poder realmente darse cuenta que es lo que ya no quiere habitar, que identidades ya no quiere seguir sosteniendo, ¿no? Para que el viaje sea más ligero. Joan, me encantaría seguir hablando. La verdad que esta charla es un regalo que me hice y que le hice a la audiencia también, pero me gustaría que puedas hablarles a todos los que te están escuchando, y que les puedas decir algo a aquellas personas que les duele la vida y que están enojados con la vida, que no les es fácil decir sí, y que, bueno, que están ahí, anclados en el dolor. Bueno, es decir, que vivan lo que están viviendo, pero que se ocupen de que lo que está viviendo tenga movimiento. Es decir, porque es distinto estar enojado de vivir en el enojo, en una posición enojada. El enojo forma parte. Que se ocupen de que sus sentimientos tengan movimiento, y si están anclados en una posición resentida, enojada, que se cuestionen esto. Y luego, como ejercicio también, en algún momento, es algo incluso físico. Pueden tumbarse en el suelo con la cabeza y los brazos estirados, la cabeza tocando la frente en el suelo, y experimentar lo que sería la rendición a una voluntad más grande que la propia. Y esto que cuesta tanto de hacer, cuando se experimenta la mayoría de las veces, se experimenta como alivio. Es como diciendo, al final la tierra nos sostiene y el sol sale igualmente todos los días para todos, para justos, para sufrientes, para alegres, y la vida tiene sentido en todas sus formas. Pero para ello a veces si lleva uno mucho tiempo en esta actitud, hay que denunciarse, decir, mira, le estoy sacando demasiado beneficio a mi victimismo, demasiado al resentimiento, o al enojo, o a la venganza que estoy ejerciendo, porque como ¿cómo se llama el músico, el Orfeo, que se vengó de que se le murió la mujer Eurídice, y luego estaba en una posición vengativa, y su promesa fue impedir que otras mujeres accedieran a su corazón. Entonces, pues hay que autodenunciarse, decir, mira, me estoy vengando de lo que la vida me hizo, llevándose a la mujer tan amada, y mientras me vengo, no vivo, no disfruto, no abro mi corazón de nuevo, ¿no? Así que nunca... Qué hermoso ejercicio, Joan, qué hermoso ejercicio. Sí. Y no aprovechemos nuestros dolores para cerrar nuestro corazón.
Y ya que estamos, podés hablar de estas 3 virtudes que hablas en el libro de la llave de la buena vida. Y las 3 virtudes y los 3 pecados. Ah, bueno. Sí, a ver, esto en realidad viene del triángulo central del eneagrama. Pero yo lo simplifiqué un poco y uno de los pecados decía era no ser lo que uno es o no darle a la vida lo que uno tiene. Y es un pecado como extraviar el camino, ¿eh? El sentido de pecado, pecar es extraviar el camino. Sería el miedo, la cobardía, ¿no? O atreverse a ser lo que uno es o a dar lo que uno tiene. Así que importa cultivar la fortaleza, el espíritu guerrero también en el buen sentido, no el guerrero que daña al otro, sino el guerrero que pone límites y se afirma a sí mismo. Pero luego otro pecado que es muy común, también es un pecado de falsedad, de tratar de ser lo que no somos, estar identificados con un personaje o tratar de darle a la vida lo que no tenemos. Es decir, que sí, también estar identificado con un personaje con el personaje de abogado exitoso, pero esto no es mi naturaleza, esto no es lo que vive como don y potencia dentro de mí. Entonces, tarde o temprano, pues uno será caído del caballo, podríamos decir, porque era el caballo equivocado. Entonces ahí conviene desarrollar transparencia, verdad también, veracidad, honestidad. Y el tercer pecado, que es el pecado primero, podríamos decir, que es el de la poca conciencia o de la poca atención, el no ponernos atención para darnos cuenta bien de lo que sí nos mueve, de lo que no nos mueve, lo que sí tenemos, de lo que no tenemos, lo que sí nos orienta, de lo que no nos orienta. Es decir, es el pecado primordial de la falta de atención. Hace un par de días leía un pequeño cuento, el discípulo que le pregunta al maestro cuál es el secreto de la sabiduría. Y el maestro le decía, atención. Y el discípulo decía, pero solo atención, ¿cómo es que tan solo atención? Y entonces el maestro le decía, atención, atención. Y entonces se quejaba de nuevo el discípulo y el maestro decía, atención, atención, atención. Como estar atento al cuerpo, al flujo de la vida, a lo que nos rodea, a los estímulos, a los señales, a los sueños, a la verdad, a lo que hay, porque dicen las tradiciones lo que decía antes, de que el problema es que estamos lejos de nosotros mismos. Otros usan la metáfora de que estamos dormidos, de que nos hemos adormecido, que no reconocemos nuestra naturaleza, esto que hay verdadero en nosotros, que es el ser, ¿no? Para diferenciarlo del ego también. Por eso que estos pecados son brazos del ego, que el eneagrama, por ejemplo, sería como un mapa del ego que tiene 9 brazos o 9 caras, 9 presentaciones, pero son combinatorias de este triángulo donde falta conciencia, donde falta fortaleza y donde falta transparencia, veracidad, congruencia. Así que una buena vida pues requeriría pues atención, el cultivo de la conciencia, el cultivo de la fortaleza, enfrentar los miedos en lugar de que ellos nos acogoten, y tener el valor también de estar cómodo en la piel, que no es tan fácil, que es transparente. Es decir, bueno, cómodo en la piel significa cómodo cuando uno se siente idiota, cómodo cuando uno está avergonzado también, cómodo cuando uno está confuso, cuando uno se siente envidioso. Pues esto también forma parte. Ahora, en este momento, dentro de 2 minutos cambia y parece otra cosa. Pero por eso que estar cómodo significa autoestima, pero autoestima significa saber estar con lo que vivimos y nos habita a cada momento. Con lo que nos gusta y con lo que no. Exactamente. Nos necesitamos completos, necesitamos estar acá. Digamos que nos necesitamos a nosotros mismos. Exactamente. Y de eso se trata. Joan,
gracias por todas estas recetas. La verdad que en nombre de los que hacemos Solo se trata de sentir, en nombre de todos los que hacemos Radio del Sur, es un placer enorme, gracias por tanto, por tu tiempo, el tiempo es muy valioso y que lo dediques acá con nosotros, la verdad que es un placer, muy, muy agradecida, John. Bueno, un abrazo grande y gracias por esta invitación y saludos a la gente de Casilda, que hasta hace un mes no sabía la existencia de Casilda, pero un bonito nombre. Así es, Joan. Bueno, que sigas, buen viaje para Brasil y nos vemos, voy a estar ahí el 2 y el 3 de abril y para quienes se quieran sumar, a lo mejor todavía queda algo de lugar. Bueno, ahí nos saludamos, pues. Un abrazo. Un abrazo, Joan, que estés muy bien.